Bueno, lo primero es subrayar lo que decías vos al principio. Nosotros con la Federación Agraria estábamos frente a las multinacionales exportadoras, al norte de Rosario y al sur de Rosario. A ver, la cantidad de puertos que hay en la región Rosario es gigantesca. Entonces habíamos elegido dos exportadoras multinacionales para ir a manifestar. ¿Por qué? Porque ese año 2007 habíamos tenido una helada tardía en octubre, cayó la producción de trigo. Javier de Urquiza, era el secretario de Agricultura, venían anticipando que iba a haber problemas, que iba a faltar trigo, etcétera, etcétera. Bueno, asume Cristina en diciembre del 2017, asume Martín Lustó. Nosotros pedimos digamos, eso de los ROE, Sí. o que le den más ROE a las cooperativas, o que se dejen de joder con los ROE, ¿no? Bueno, finalmente le terminaban dando los ROE a las multinacionales de exportación. O sea, esas multinacionales compraban el trigo barato, o con el mercado externo cerrado, se hacían de la mercadería, y después Javier Urquiza les otorgaba los ROE a Cargill, a Greico, a Bunge y a todas esas exportadoras. Y por eso nosotros veíamos que era una injusticia, porque nos bajaban el precio de los productores con el mercado cerrado. Después quienes se beneficiaban de la exportación eran las multinacionales, y resulta que no había una recomposición del precio de los productores. Los productores vendíamos barato, las multinacionales vendían a muy buen precio, y eso nos daba mucha bronca, y salimos a la ruta ya a los puertos. El 11 de marzo. 11 de marzo del 2008, estábamos frente a Deliju, 200 productores, nos costó mucho trabajo juntar 200 pintores, pero hicimos una manifestación, Karina, ¿sí? Lo recuerdo perfectamente, por eso decía que fue de avanzada. Había un móvil del canal en el que yo trabajaba con un compañero de tareas en ese lugar, y estábamos allí cuando los federados se enteraron de lo ocurrido. Claro, bueno, al rato, a los pocas horas nos enteramos, lo vemos a Martín Lustó. Exacto. Anunciando la resolución 125. Al día siguiente quemaban los teléfonos de la Federación Agraria, cuando los productores cayeron en la cuenta que las retenciones podían llegar hasta el 58% en un punto extremo. Si el valor internacional era de $600, las retenciones eran del 58%, en esa movilidad. En el día 12 de marzo, las retenciones en soja equivalían al 44%. Ahora, eso sí, en trigo bajaba 1%. ¿Me explico? Sí, o sea, le bajaban un punto a la exportación de trigo y aumentaban al 44% al 12 de marzo de este año, la retención en soja. Mira, al día siguiente quemaban los teléfonos. O sea, hablamos con Mario Llambías, debo decir con toda honestidad, Mario Llambías dice, tendríamos que convocarnos en una mesa de enlace de entidades agropecuarias. El autor intelectual del título Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias es Mario Llambías. En esto quiero ser honesto. ¿Me explico, Karina? Sin dudas. Bien. Dicho esto, nos juntamos en CRA, al día siguiente se declaró el paro. Los productores en el Palme de esa constitución, se juntaron 1.500 productores en cuestión de minutos, que cortaron la ruta, empezaron a salir a todas partes, es decir, o nos poníamos a la cabeza de los productores, o los productores iban a venir por la cabeza nuestra. O sea, fue un exabrupto aquello de Lustó, avalado por Cristina, avalado por Néstor, y bueno, se abrió la grieta una vez más. La Argentina tuvimos muchas veces grieta, pero se abrió una gran grieta del campo con aliados de la ciudad contra, digamos, simpatizantes del gobierno de Cristina, la mayoría de ellos, por supuesto, urbanos. Se hace surge esa grieta, ellos se autoproclamaban que eran patria y nosotros éramos antipatria, ellos eran la democracia, nosotros éramos los golpistas, ellos eran los patriotas y nosotros éramos los vendepatria que queríamos, y
Por eso el conflicto duró tanto tiempo y los productores no salieron a la ruta en acción testimonial para manifestar un malestar. No. Salimos a la ruta para no volvernos con las manos vacías. Eduardo. El 17 de julio, con el voto de Julio Cobos, se cae la 125. Pero lamentablemente no nace una mejor política agropecuaria. Eso. Seguimos teniendo una mala política agropecuaria, con limitación a la exportación de carne, con altos valores de presión impositiva, con altos valores de retenciones, o sea, castigar a un sector por exportar. Solamente en la Argentina pasa eso. ¿Fue una oportunidad perdida? Se mantuvo hasta el presente, ¿Fue una oportunidad perdida? Sin ninguna duda. ¿Hay responsabilidad? Le pregunto porque, digo, la mesa de enlace no hubiera sido posible si en ese momento el presidente de la Federación no era usted, si no estaba Luciano Míguez, si no estaba Mario Llambías. Digo, fueron tres figuras que permitieron a partir del diálogo un consenso, porque recordemos que para todos nuestros televidentes y oyentes, 3 años atrás, meses atrás de que se conformara la mesa, parecía que los intereses o las aspiraciones de un federado eran muy diferentes a la de un integrante de la sociedad rural. La presencia de esos 3 presidentes permitió ese diálogo, ese consenso y la conformación de la mesa. Ahora, eso es lo positivo. Le pregunto, ¿hubo algo, o no lo sé, de responsabilidad en la mesa en no poder lograr? ¿Hubo algo en los productores en no poder lograr que fuera una oportunidad ganada? Mira, yo quiero agregar dos personas más por justicia. Fernando Chodino con Inagro, después fue reemplazado por Carlos Gareto. Gareto, claro. Pero en la conformación eran ustedes 3 más Yoino, que tenía en ese momento algunas dificultades que no le permitía estar siempre con ustedes. Sí, es cierto. Fernando tenía alguna dificultad física, claro, geográfica. Y alguien que también tuvo mucha gravitación en ese momento fue el Messi de Ángeli, ahí de Gualeguaychú. Messi fue un factor de mucho peso, la gente, los productores... Desmitifiquemos en esta charla 16 años después. ¿Usted estaba peleado con Alfredo? Nosotros, el problema que teníamos con Alfredo, que nosotros hablábamos de retenciones segmentadas mientras duren, nosotros decíamos, a la retención hay que eliminarla, pero mientras se eliminan, debe ser segmentada. Nosotros necesitamos un organismo del cooperativismo para el comercio exterior de granos. Nosotros necesitamos una ley que ordene el uso de la tierra, porque si no, la tierra se la van a quedar todos los puros y siembra. Y al Messi lo rodearon actores muy liberales que le hacían modificar ese punto de vista de los arrendamientos, del comercio de grano, la segmentación de retenciones, que eran los postulados de la Federación Agraria. Entonces chocábamos por los contenidos, no por el protagonismo, porque cada cual tenía su protagonismo. El protagonismo no es otra cosa que una herramienta para ponerla al servicio de algo. Entonces, tener protagonismo para ponerlo al servicio de las banderas de los pequeños y medianos productores, bienvenido sea. Eduardo. Cuando el protagonismo del Messi era para ponerlo al servicio de los productores más grandes, es donde chocábamos por esa cosa, pero después terminamos siendo muy amigos. Yo todavía hoy soy amigo y nos divertimos mucho cuando nos encontramos, no hay rencores con el Messi, porque el Messi es buen tipo, después tiene su ideología más liberal y yo tengo mi ideología más de la Federación Agraria Histórica, de Humberto Volando, la Federación Agraria que cree que tiene que haber políticas diferenciadas para los pequeños productores, porque no desaparecen esos pequeños productores. Lo traigo al presente, lo traigo a hoy. Usted tuvo consideraciones muy duras respecto del actual presidente de la Nación, oportunamente, no hoy, y quiero saber si sigue pensando lo mismo, digamos, si sigue pensando que el presidente de la Nación podría enfrentar algún juicio por insanía, si usted sigue pensando, se sigue azorando cuando escucha algunas medidas, por ejemplo, la importación de alimentos que da a conocer la gestión de Milei. ¿Cuál es su visión de la gestión Milei? A ver, a mí eso de insanía yo no lo he visto nunca y te agradezco que me des oportunidad. Claro, por eso le consulto. Eso, gracias en eso, Karina. A ver, yo lo que dije en un reportaje es, bueno, pues se estaba peleando con todos los gobernadores, se estaba peleando con el gobernador allá de Chubut, yo digo, ¿cómo un presidente puede pelearse de esa manera con los legisladores? Tiene problemas en el Congreso, pero el Congreso
eso está todo dividido, digamos, toma medidas que han hecho encarecer cada aumento del combustible. Es un impuestazo, Karina, porque el 50-60% del combustible es impuesto. Cuando permiten el aumento de los combustibles, están permitiendo mayores impuestos a la población. Entonces, yo digo, bueno, la democracia tiene herramientas, ¿sí?, que con determinadas mayorías puede ejercer el juicio político. Por ejemplo, entonces el periodista me pregunta, ¿por insania UCI? Digo, mire, el juicio político se puede ejercer por distintas razones, por afectar el interés común, el interés general, por perjudicar a la sociedad, por distintas razones. Yo nunca dije que le hagan un juicio político, no lo pedí, y menos aún porque no está sano de la cabeza el presidente. Nunca diría semejante disparate. Entonces, no es cierto que yo haya dicho que le hagan juicio político por insania, y te agradezco que me des esta oportunidad. Yo respeto la investidura presidencial, me preocupa que las medidas liberales vayan a beneficiar a unos pocos y a perjudicar a la mayoría. Yo tengo un concepto concreto y claro. La economía siempre es dirigida. O la dirige y la coordina el Estado y arbitra el Estado en beneficio del conjunto, o la dirigen unos pocos en beneficio propio. ¿Me explico? Entonces, esto de que viva la libertad carajo es mentira, no es cierto. O sea, no se puede permitir que la economía sea ordenada por el mercado y la libertad de las grandes empresas, porque ahí tenés lo que hacen las alimenticias, por ejemplo, que le ponen precios exorbitantes a los alimentos, o lo que hace el sector de petróleo, y te pone un precio de nafta de 1.000 y pico pesos por litro. Es decir, no es así. La medida que ha ido tomando ahí, ya el 60 y pico % de inflación de los últimos 3 meses, ya no le pueden echar la culpa a Alberto Fernández o a Sergio Massa, que se dejen de joder. Está tomando medidas que están perjudicando a la gente en el presente, y eso ya no tiene que ver con el pasado, tiene que ver con las medidas que se están tomando ahora. Digo, estas son las diferencias que yo tengo, pero también reconozco dentro del gobierno personas valiosas. ¿Quién? Daniel Scioli, por ejemplo. Daniel Scioli es un muchacho trabajador, es un muchacho que tiene ganas de aportar, y aceptó ser secretario de Deporte y Cultura. Yo lo llamé por teléfono y lo felicité. Pero usted vio que se generó una suerte de controversia, ¿no? Porque buena parte de la gente lo consideraba casta. ¿A Scioli? Sí, vio que tuvo costo político el nombramiento de Scioli. Decían es casta, es parte de gobiernos anteriores. Pero a ver, pero el tipo, con todo, ¿saben qué? Se tiene ganas de trabajar, tiene ganas de aportar, está en deporte que lo conoce, está en turismo que lo conoce. ¿Y usted tiene ganas de aportar en esta gestión? Es un muchacho que tiene experiencia de gestión política. Entonces, yo puedo tener mi diferencia con el rumbo que pretende Javier Milei, pero al mismo tiempo rescato la figura de Daniel Scioli, porque me parece que es una persona valiosa para tenerla en un equipo de gestión, y que no fue suficientemente valorado en el gobierno anterior. Eduardo, Antonella te saluda, ¿cómo está? Antonella, con gusto. Hablando de la política y de las figuras, hace 16 años atrás el responsable del anuncio de esas puertas que se abrieron y al anunciar la 125 se cerraron rápidamente fue Martín Lustó, hoy que continúa por supuesto en el gobierno, y esta semana, fíjate la coincidencia, volvió a ser protagonista por el no en senadores al DNU de Javier Milei, justo 16 años después, casi el mismo día. ¿Cuál es tu concepto de él? Mira, en aquel momento Martín Lustó comete un error. Que estaba forzado por las diferencias que tenía con Guillermo Moreno, estaba forzado porque junto con Alberto Fernández querían llevar una solución a un déficit fiscal de 2.000 millones de dólares que se anunciaba para el 2008. El 2008 era un año de crisis económica internacional, y donde la Argentina avanzaba hacia un déficit fiscal de más de 2.000 millones de dólares. ¿Qué razonamiento hizo Lustó? ¿Dónde hay rentabilidad extraordinaria? En el sector agropecuario, porque los
móvil y valían un disparate, ¿no? Entonces, hicieron la propuesta de la movilidad en la forma de aplicar retenciones, pero cometen errores técnicos que hacen que las retenciones sean extremadamente altas, ¿sí? Y comete un segundo error de decirle al matrimonio presidencial de que esto estaba hablado con las 4 entidades, y eso no era cierto, ¿estamos? No habló con las 4 entidades. Se mandó, alargó esa medida y trajo, digamos, una serie de dificultades al punto tal que a un mes y medio de aquel 11 de marzo, Martín Lutó renuncia pagando un costo altísimo. Entonces digo, bueno, comete ese error en ese momento, de procedimiento, de manejo, ¿sí? Pero nadie puede negar que Martín Lutó sea un tipo capaz, porque sí es un tipo capaz, es un tipo pensante. Entonces, yo le valoro sinceramente la actitud valiente que ha tenido en esta semana. Bueno, hay que consignar que como presidente de la Unión Cívica Radical votó en soledad, digamos, el radicalismo apoyó el DNU y paradójicamente el titular del radicalismo votó en contrario. Sí, es cierto, pero marcó un rumbo de a dónde debe estar el verdadero radicalismo. El radicalismo que no baja la bandera, el radicalismo de Irigoyen, de Alén, de don Raúl Alfonsín, ese radicalismo debe estar en un proyecto del país donde el Estado sea árbitro, ordenador, no elefántico, ni tampoco un Estado, digamos, que pueda entorpecer y todo, y menos aún un Estado corrupto y todo eso, pero sí un Estado interventor en términos de ordenar, de arbitrar las reglas de juego de la economía. Yo creo que Martín Lutó, al oponerse al DNU, marca un camino a los auténticos e históricos radicales que deberían estar mirando cuál es el rol del radicalismo en el proceso histórico argentino, pero fundamentalmente en el futuro argentino. Los radicales están llamados a hacer una fuerza política, digamos, importante en la Argentina, por historia, por méritos, ¿entiendes?